Bueno, ahí teníamos entonces el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte respondiendo sobre el caso Mykonos, la operación a la que se sometió y también con fuertes críticas al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque dice ella que se está inventando historias para, diríamos, preparar, para posibilitar una vacancia presidencial. Y, bueno, con actos mezquinos, ¿no? Además, y leyendas acogidas por el Ministerio Público que está generando gastos al Estado, ¿ah? Sin cumplir con lo que establece la Constitución. ¿Qué opinión tiene, doctor Andy Carrión, de esto que ha manifestado la presidenta? Primero me hubiera gustado escuchar este mensaje a la nación hace algunas semanas, ¿no? Porque de lo que adolece la presidenta de la República es de dar explicaciones de manera oportuna. El caso Rolex también se inició así, ¿no? Dejó pasar el tiempo, nunca dio explicaciones y finalmente el Ministerio Público abrió investigación en su contra. Lo mismo ahora en el caso del cofre y lo mismo también en el caso de la cirugía plástica, y ahora señala de que más bien sería un tema de funcionalidad y que va a renunciar a ello. Pues yo creo que esas explicaciones se las tiene que dar ahora, lamentablemente, ya no solo a la población, sino al Ministerio Público, y tendrá el Ministerio Público que evaluar si el ámbito probatorio que va a aportar la Presidenta de la República, conjuntamente con sus explicaciones, son suficientes para que archive el caso. Claro, ahora, ella también critica el hecho de que se haya abierto una carpeta fiscal, ¿no? Por este caso de la operación en 48 horas, ¿no? Como quisiera que fuese así en otros casos, dijo la presidenta. Va a renunciar a su derecho a la confidencialidad médica. Bueno, utilizó el término agilita, ¿no? Literal, sí. En contra de la actual fiscal de la Nación y que no abre investigaciones en otras carpetas. Pero yo creo que aquí lo que la Fiscalía hace es indagar si es que encuentra, como dije hace un momento, un indicio, así sea simple, así sea inicial, para en base a ello, dentro de la indagación preliminar, o reafirmar la hipótesis del eventual delito o no. Las explicaciones, como repito, las tendrá que dar a la Fiscalía de la Nación. Esto marca un quiebre, diríamos, un cisma entre Poder Ejecutivo y Ministerio Público. Yo creo que más bien ha habido un desencuentro constante, ¿no? Antes era la ex fiscal de la Nación. Nación. ¿Lo agudiza más? Y lo agudiza, ¿no? Era Patricia Benavides versus Pedro Castillo, y ahora vemos de que con estos términos, diría yo, muy fuertes en los calificativos que ha usado la Presidenta de la República, pues vamos a ver que el resto del tiempo del gobierno de Dina Boluarte va a ser así, ¿no? Delia Espinosa versus la Presidenta Dina Boluarte. Comentábamos con el doctor Joseph Campos acerca de esta diligencia que se va a realizar el día de mañana para verificar el recorrido que hizo la presidenta Dina Boluarte hasta el condominio Mykonos en febrero pasado, perdón, en el marco de esta investigación que se hace sobre la presunta fuga de Vladimir Cerrón en un vehículo presidencial. ¿Cuál es la importancia, para que la gente lo entienda, de una diligencia de esta naturaleza, y si usted considera que es necesario que la presidenta participe de la misma? No sé si habrá sido citada realmente, tampoco sabemos si es que, si ha ocurrido así, va a asistir. Pero ¿cuál es su análisis al respecto, por favor? Bueno, contextualizando el caso, como bien lo ha señalado Carlos, la presidenta el día de hoy viene siendo investigada por el delito de encubrimiento personal. ¿Y por qué por el delito de encubrimiento? Porque supuestamente habría sustraído de la persecución pública a Vladimir Cerrón, que se encontraba con una orden de aprehensión. Y eso se habría producido precisamente evadiendo algunos controles en el sur para poder conducirlo hasta Ica. Y finalmente, y esta información lo ha en realidad descubierto la prensa, yendo a calar al condominio así llamado Mykonos. Es en este marco de la investigación que la Fiscalía tiene que implementar las diligencias, y yo creo que es la principal, de cara a identificar cuál ha sido el recorrido, cuáles han sido las paradas y finalmente cuál ha sido el destino que ha tomado el auto presidencial, así denominado cofre, de cara a posibilitar la identificación si la presidenta viajó sola, si viajó acompañada o si realmente en el auto presidencial se encontraba Vladimir Cerrón. Además de que estos datos y muchas de estas informaciones que ya se están manejando dentro de la investigación, Carlos, han sido propiciadas y propaladas por el propio ministro del Interior, ¿no? Porque recordemos de que en una conversación que ha sido grabada, o que él cuestiona la autenticidad de estos audios, él mencionó al así llamado agente Culebra, de que Junior la presidenta, al capitán Junior Izquierdo, de que la presidenta, ¿verdad?, habría trasladado. A raíz de eso justamente surge la investigación. Y surge la investigación, es decir, un ministro, bueno, que
repito, siguen desconociendo la autenticidad de los audios, pero es por eso que más bien la Fiscalía presta atención al caso, porque estamos hablando nada menos de un ministro que luego asumió la cartera de Interior y que tendría, por tanto, información privilegiada. Y es en ese marco el que el día de mañana, Carlos, se va a realizar precisamente esta diligencia, importantísima diría yo, y sería más importante aún si participaría la Presidenta de la República. Hemos tenido hace un momento al abogado de la Presidenta de la República y claro, o sea, lo que tiene que hacer, así sea la Presidenta de la República, es colaborar con las investigaciones. De hecho, cuando Pedro Castillo tenía muchas investigaciones encima, todo el mundo le reclamaba a él que tenía que dar la cara ante el Ministerio Público. El mismo Joseph Campos, ¿no?, dijo de que el presidente tenía que ser investigado por la Fiscalía de la Nación. Entiendo que hoy día ha cambiado de postura a raíz de la defensa de la Presidenta de la República. ¿Qué pasa si la presidenta no va? Bueno, si fue citada y no va, ¿qué implicaría eso? Si ¿Podría, fuera, no sé, configurarse ahí una especie de obstrucción a la justicia? Si fuera una ciudadana común como nosotros, que está incluida en una investigación, Carlos, pues la Fiscalía puede usar los apremios necesarios para poder conducirla a la participación de la diligencia, citarla 1 o 2 veces, y si no va, pues solicitar su detención para que participe de esta diligencia. Sin embargo, nos encontramos frente a una Presidenta de la República en ejercicio de sus funciones y de acuerdo a la Constitución existe la inviolabilidad de arresto, es decir, la Presidenta no puede ser conducida a la fuerza para que pueda participar de esta diligencia, con lo cual si ella decide finalmente no asistir, no habría ningún apremio que la Fiscalía podría implementar de cara a obligarla a que participe de esta diligencia. Pero si hablamos de transparentar los hechos como la misma Presidenta lo ha señalado, ¿no?, de que no tiene nada que temer, de que es un gobierno que no encubre a nadie, que no hay actos de corrupción, pues lo ideal para dar un mensaje como presidenta del Ejecutivo sería más bien someterse a las investigaciones. Pero reitero, doctor, ¿no es obstrucción a la justicia? Bueno, podría eventualmente la Fiscalía tratar de imputar ese delito, pero no necesariamente sería obstrucción, ¿no? Aquí lo que se está investigando es el delito de encubrimiento y no participar de una u otra diligencia, no necesariamente la Fiscalía suele imputar como obstrucción. Pero la diligencia se hace para aclarar algunas dudas respecto al trayecto, ¿no?, al recorrido, ¿cierto? ¿Y quién podría más que aclararlos que la Presidenta? ¿No? Entonces, ante esa situación, por eso le preguntaba si es que no va a poder despejar las dudas de los fiscales y eso se configura, no en otros casos, como obstrucción. Bueno, sí, en algunos casos la Fiscalía lo ha postulado como obstrucción, pero para solicitar medidas cautelares, ya sea la detención preliminar o la prisión preventiva, pero no como una imputación respecto a un delito específico. Pero hay algo importante que también debemos de señalar respecto a la diligencia de mañana, Carlos, y es que la Fiscalía también ha solicitado que estén presentes todos los que han participado precisamente en el traslado de la autopresidencial. No, le hace seguridad, escoltas, quienes hayan acompañado. La seguridad de Mykonos, incluso los titulares, los residentes de Mykonos. Entonces, independientemente de la presencia o no de la Presidenta de la República, yo creo que van a dar muchas luces el hecho de que todas estas personas se presenten el día de mañana, porque contra estas personas sí la Fiscalía podría aplicar los apremios necesarios de cara a que se efectivice su participación. Doctor, otro tema, la aprobación de esta ley 32181, que se supone, ¿no?, o tenía como objetivo inicial proteger a la Policía Nacional, ¿no?, que haciendo uso de su arma de fuego en defensa propia, abate delincuentes, para que no se les dicte alguna medida, ¿no?, de detención preliminar, etc. Pero, como dijo el doctor Víctor Cubas, ahí había una de contrabando. Yo estoy citando únicamente las palabras del doctor Cubas, en el sentido de que se elimina la posibilidad de dictar detención preliminar, inclusive en caso de no flagrancia, ¿cierto? Si no me equivoco, acá lo tengo apuntado, es la derogatoria del inciso A, numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. ¿Qué tan grave es esta derogatoria? ¿En qué manera perjudica la lucha contra la criminalidad organizada y otros delitos? Es gravísimo lo que acaba de hacer el Congreso de la República, Carlos, con la anuencia del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo quien finalmente promulga esta norma de
por contrabando, yo comparto el mismo adjetivo que ha utilizado el ahora vocero de la Fiscalía, de por contrabando incluir la derogatoria de una norma, porque uno hubiera pensado de que lo que busca únicamente el Congreso y el Ejecutivo es establecer un manto de protección a la policía para que no se solicite ni la detención preliminar ni tampoco la prisión preventiva si es que hacen un uso reglamentario de sus armas, que en realidad ya estaba legislado en respecto a la legítima defensa, no habría que incidir en ello, pero eso decidió el Congreso. Pero luego en la parte final de esta norma, Carlos, se incluye la derogatoria precisamente del inciso A. Disposición complementaria. ¿No? En la disposición complementaria. Y pues yo creí, Carlos, de que eso se trataba de un error y que quizás con una fe de rata podrían corregir esta norma, pero no. Yo creo que le han incluido esta derogatoria de manera dolosa que ha implicado y que ya está implicando consecuencias muy graves a la persecución del delito. Ahora mismo, por ejemplo... Acá, perdón, doctor, que lo interrumpa. Justamente hay un comunicado del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ¿no?, en donde 10 investigados por integrar la presunta organización criminal Las Hienas Verdes, entre ellos 3 policías, fueron liberados por el Poder Judicial en Huaura, pese a que contaban con medida de detención preliminar de 15 días. Y esto en base o en cumplimiento a esta ley, 32181. Mira, y estas son las consecuencias que está originando la promulgación de esta norma. Se ha promulgado el día de ayer y es evidente que el día de hoy ya estaba vigente. ¿Por qué? Porque estas personas pueden ser detenidas en flagrancia. Sin embargo, a las 48 horas, si la Fiscalía no solicita la detención preliminar, ya sea por 7 días o 10 días, si es que la imputación es de organización criminal, pues simplemente no le queda opción más que liberarlos. Porque preparar un pedido ya de prisión preventiva tendría que avanzar de etapa, ir hasta la investigación preparatoria, que es ya la segunda etapa de la investigación. Doctor, perdón, inclusive en caso de no flagrancia, también inclusive, no se puede dictar detención preliminar. O sea, a ver, una persona que está dentro de una organización criminal no necesariamente tiene que ser detenida en flagrancia, ¿no? Y eso o uno que tiene una banda de narcotraficantes. Y esa es la particularidad de esta norma, ¿no? Porque habla de flagrancia y ahí tú tienes razón, porque imagínate que no se descubre el hecho en el momento mismo de su comisión, o un violador, o a los 48 horas, ¿no? Y por lo general son los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, organización criminal que no son descubiertos infraganti. Pues si han pasado la hora misma de comisión y 48 horas después ya no estamos en flagrancia, con lo cual no podrían ser detenidos y tampoco se podría solicitar la detención preliminar. Y esto no aporta en lo absoluto en la lucha contra el crimen, todo lo contrario, ¿no? Más bien debilita esta situación. No sé si usted escuchó hoy día al ministro de Justicia en RPP hablar de que iban ellos a analizar esta disposición complementaria y luego, si no es pertinente, emitir la opinión del caso, pero que todo quedaba también, obviamente, del lado del Congreso, que tenía que presentar un proyecto para derogar a su vez esta derogatoria, vale la redundancia. Mira, lo que... Pero, ¿qué le pareció esta explicación? Porque, o sea, primero promulgan y después corrigen. Mira, es lo mismo que te iba a decir, Carlos. Ello demuestra sintomáticamente que el Ejecutivo es una mesa de partes del Congreso de la República y todos los proyectos de ley que le envían ya aprobados por el Pleno simplemente los firma y los promulga el día siguiente. ¿Por qué ese análisis que ahora está señalando el ministro de Justicia no lo hicieron en su oportunidad? Y sí, de eso hecho, lo consultamos, pero él hablaba de que, bueno, en materia constitucional cumplía los requisitos y que esta es facultad del Congreso, etcétera, etcétera. Si hubiera sido así, entonces no retrocedería y no hubiera dicho y no hubiera señalado de que en realidad sí van a hacer un análisis. Simplemente están despertando ante la indignación que está causando esta norma. Doctor Carrión, entonces, la verdad que, como le digo, sorprendió de que corrijan después del error, o sea, corrijan después de aprobar. No, es que están admitiendo ahí la negligencia de no revisar las normas que emite el Congreso de la República. Y no solamente esta, ¿no? Porque el día de ayer hemos tenido un paquete de normas, incluyendo las sanciones a fiscales y jueces, por ejemplo, que no solicitan la detención preliminar o prisiones preventivas de personas que son detenidas en flagrancia, las faltas graves que podría acarrear en contra de los fiscales, es decir, este grado de amedrentamiento en contra de algunas autoridades. Y se entiende porque, mira, hay cierto conflicto de intereses aquí, Carlos. Alrededor del 70% de congresistas de la República vienen siendo investigados en causas penales. Y es evidente que ante ello están tratando de protegerse. Es más, ¿no? Incluso la supuesta filtración de información por parte de los fiscales, ¿no? Claro,
la prensa tiene que poner especial atención a quienes nos gobiernan. Y es evidente que la información que pueda publicar respecto a los procesos penales que están en curso u otros son de interés público. Pero lo que buscan ahora es más bien sancionar al fiscal que eventualmente estaría filtrando esa información y que la estaría divulgando. Cuando, en realidad, cuando existe una investigación, no solamente es el fiscal el que tiene acceso a la carpeta o a la investigación, sino también otras partes, ¿no? Desde los abogados defensores, la Procuraduría, los propios agraviados o incluso quien formula la denuncia, ¿no? Los secretarios de juzgado, o sea, y todos los que tienen en sus manos hay en algún varias momento formas de conseguir información. Bueno, disculpe que hable en primera persona, pero justamente yo también tuve la oportunidad de cubrir notas judiciales y no solamente se conseguían las informaciones a través de los jueces o los fiscales, también habían otras fuentes que obviamente nosotros callaremos hasta que Dios nos recoja, ¿no? Claro, claro. Es, digamos, la reserva que tienen que hacer ustedes de sus fuentes, ¿no? Gargantas profundas. Claro, la garganta profunda, claro que sí. Y nosotros como abogados también, porque tenemos el deber de guardar el secreto profesional, ¿no? Aunque algunos aparentemente no lo están cumpliendo, pero lo que debemos de hacer es resguardar precisamente como ustedes las fuentes, nosotros el secreto del cliente. Ahora, este paquete de normas, de lo que justo estamos comentando, Carlos, en realidad debilita la lucha contra el crimen, ¿no? Y yo creo que, si bien es cierto, hay que reconocer ciertos errores de uso y abuso de instituciones como la detención preliminar y la prisión preventiva, porque hay que reconocerlo. Es más, ¿no? En alguna ocasión el fiscal Chávez Cotrina, quien es el coordinador del subsistema de crimen organizado, reconoció de que ha habido cierto abuso y mala utilización de la figura de organización criminal y por tanto también de pedidos de prisiones preventivas que no han llevado a nada. El doctor Víctor Cubas dijo ayer también aquí que había un intento con este paquete de normas, porque no solamente hablemos del 32181, hablemos de otras normas que han salido ayer, que lo que se busca básicamente por parte del Ejecutivo y el Legislativo es controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Incluso es una especie de comparación o paralelo con lo que pasó en los años 90. ¿Usted cree lo mismo? Bueno, no creo que sea tanto así, porque estamos hablando de los 90 en los que de manera efectiva sí se ponían funcionarios para controlar tanto la Fiscalía de la Nación, Blanca Nelly Dacolá, imagínate un ejemplo que podemos citar ahora Rodríguez históricamente, Medrano, ¿no? Rodríguez Medrano, entre otros. El día de hoy, y eso es cierto, ya el Congreso de la República, por ejemplo, ha aprobado un proyecto para implementar una comisión de reforma del sistema de justicia. Ahora, es evidente de que los congresistas tienen que legislar, es decir, pero el problema es de que los congresistas últimamente no están oyendo a las instituciones que van a ser reformadas y las opiniones que ellos puedan dar respecto a la viabilidad de ciertas normas. Y es importante que, por ejemplo, si se va a conformar una comisión de esta naturaleza, pues el protagonismo lo tengan también las instituciones que van a someterse a estas reformas, como el Poder Judicial, la misma Fiscalía de la Nación o incluso, ¿no?, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero es algo que últimamente no está haciendo el Congreso de la República y está unilateralmente emitiendo reformas que no necesariamente responden a los intereses de las instituciones. Bueno, en la conversación que hemos tenido también con el doctor Joseph Campos nos referimos al tema de la cirugía de la presidenta Dina Boluarte y la investigación que hay en estos momentos. Él dijo que se trataba pues de un tema, diremos, que no reviste importancia, que se enmarca dentro de lo privado y que, bueno, la investigación iniciada por la fiscal de la Nación demuestra un afán de figuración, ¿no?, de parte de la titular del Ministerio Público y el organismo en general. Bueno, esas mismas opiniones no las vertía en la época de Pedro Castillo, ¿no?, donde promovía que se le investigue por cada una de las irregularidades que se cometían en su gobierno. Yo creo que hay que manejar la misma vara ahora. La Fiscalía no está abriendo investigaciones, Carlos, porque se le antoja. La Fiscalía está abriendo investigaciones porque existen al menos evidencias, pueden ser iniciales, simples, ¿verdad?, pero evidencias de que eventualmente se habrían cometido ciertos delitos. Es más, en el tema de la cirugía, en realidad yo creo que no debería tener importancia la rinoplastía o el tipo de operación en sí, sino, y eso siempre lo he dicho, Carlos, ¿qué pasaba si en la hora o 2 horas de duración de esta intervención quirúrgica, por ejemplo, habría una catástrofe nacional que implicaría una toma de decisión inmediata por parte de la Presidenta de la República? Ante esa situación nos debemos nosotros de poner, porque eso es lo que busca más bien la Constitución, impedir el vacío de poder.
y ante la ausencia del primer y segundo vicepresidente de este gobierno, pues el llamado por ley y por la Constitución para ejercer y hacer las veces ante una incapacidad temporal de la presidenta es el presidente del Congreso de la República. Sí. Y esa es la situación real que hay que analizar, porque no se trataría de una rinoplastia, de cualquier otra intervención, ¿no? Pero el problema principal es cómo garantizamos de que no se presente un vacío de poder. Y la Fiscalía ha tomado nota de ello y ha señalado de que eventualmente al no haber informado a la presidenta de la República, al menos esa es su hipótesis investigativa, la presidenta habría cometido eventualmente o alternativamente 2 delitos, ¿no? El primero de ellos es omisión de funciones y el segundo de ellos el abandono de cargo. El abandono de cargo. Muy bien, ahora justamente con relación a este tema y todo lo que se ha planteado en torno a las investigaciones a la presidenta de la República y sobre todo con el tema de la actuación del Congreso básicamente, y a eso quiero referirme en materia de normas dictadas para el sistema de justicia, ¿no? ¿Cómo las calificaría en términos generales? No solamente con lo que ha pasado ayer, en términos generales, durante toda esta legislatura o las precedentes. Mira, estamos asistiendo prácticamente, Carlos, a un poder constituyente, ¿no? Este Congreso de la República ha hecho múltiples reformas que en rigor implican también reformas constitucionales. O sea, ¿usted cree que este Congreso está actuando como si fuese una asamblea constituyente? En la práctica es así, ¿no? Están, incluso el día de ayer y anteayer se han estado discutiendo en comisiones, en subcomisiones, reformas constitucionales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pena de muerte, ¿no? Es un tema que se está discutiendo, que la presidenta lo ha lanzado, digamos, a la discusión. ¿Qué opina sobre eso? ¿Usted está de acuerdo? Estoy absolutamente de desacuerdo porque tenemos 2 limitantes, ¿no? La limitante primero constitucional, porque la Constitución únicamente establece la guerra exterior como causa para la imposición de pena de muerte, y luego la limitante convencional, internacional. Nosotros somos parte, Carlos, del Pacto de San José, sí, de la Convención sobre Protección de Derechos Humanos, y esa convención indica de que si ya está legislado, digamos, la pena de muerte para algún tipo específico, no puede ampliarse, es la progresividad de la protección de derechos humanos. Y de hecho, que lo sabe el premier Gustavo Adrianzen, como buen constitucionalista, el ministro de Justicia, y como ellos son formados en derecho, incluyendo a la presidenta de la República, yo no creo que de verdad esta puesta en discusión de esta inviable propuesta sea más bien algo concreto, porque si de verdad trataran de promover ello, ya inmediatamente habrían presentado un proyecto para denunciar el pacto ante la Corte, ¿no? Si no es nada concreto, ¿de qué se trata entonces todo Bueno, esto? De un distractor, yo diría que es eso, porque últimamente la figura presidencial ha estado en cuestión, no solamente por el tema del cofre, sino por el tema de la rinoplastía y otras investigaciones que están acorralando a la presidenta de la República. Claro, entonces, sí, justamente también el día de hoy el ministro de Justicia manifestó que se iban a establecer como una especie de asambleas en todo el país para recoger la opinión de la ciudadanía con relación a si es pertinente o no establecer la pena de muerte. Bueno, ¿qué sentido tiene recoger una opinión que evidentemente así la mayoría diga, en efecto, hay que implementar la pena de muerte en nuestro país? Lo que requiere primero es una reforma constitucional. Puede la mayoría estar de acuerdo. Y de hecho, existen eventos muy execrables, Carlos, claro, como el tema de la muerte de la niña que ha sido ultrajada, se dio muerte a esta niña, ¿no? Y que todos naturalmente en la indignación pues piden que, no sé, esta persona pueda enfrentar también la pena de muerte por lo execrable de los hechos. Sin embargo, tenemos las limitantes constitucionales y convencionales que debemos tener en cuenta.